Muy buenas tardes para todos, una vez más en mi canal. Mi nombre es Franklin Granados. A continuación les voy a explicar un tema muy importante para todos ustedes, sobre todo para aquellas personas que entran a la universidad. Este tema es de lógica matemática o pensamiento lógico matemático. Este tema es muy fundamental ya que es como la base para hacer este curso. Entonces, este tema es muy importante, los conectores lógicos. Entonces, empecemos. ¿Qué son los conectores lógicos? Es un símbolo o palabra que se utiliza para conectar dos fórmulas bien formadas o sentenciadas, atómicas o moleculares. De modo que el valor de verdad de las fórmulas compuestas depende del valor de verdad de las fórmulas componentes. Bueno, ¿qué nos quiere decir esto? Entonces, como podemos observar, acá en este recuadro tenemos los conectores principales para realizar esas proposiciones. Entonces, como nos damos de cuenta, acá tenemos el conector, el significado, la proposición compuesta y el nombre que recibe. Entonces, este conector que se parece como una V al revés, tiene un significado que es I. Y acá tenemos la proposición compuesta que sería P y a este conector que se lee I, Q. ¿Y eso cómo se le llama? Conjunción. Bueno, más adelante lo vamos a explicar. Ahora seguimos este, que se parece a una V, pero no es ninguna V. Es el conector O. Significa una O, que se lee P, O, Q. ¿Y esto cómo se le llama? Una disyunción. Bueno, ahora este otro conector es una flecha indicando a la derecha que significa sí, entonces. ¿Qué quiere decir? Es un entonces. Entonces, ¿cómo se lee esto? P, entonces Q. ¿Y cómo se llama eso? Un condicional. Bueno, ahora seguimos. Estas dos flechas que están tanto al lado izquierdo para el lado derecho se llama sí y solo sí, que se representa o se lee P, sí y solo sí, Q. ¿Y cómo se le llama? Bicondicional. No vaya a confundir condicional con bicondicional, son muy distintas. Y la última, y una de las más sencillas, ese conector, que es una como un menos, o también tiene a veces como una curva, tiene varios símbolos, ese se llama no, que indica una negación. ¿Y qué significa acá? No P, que indica negación, es decir, negación de P. Esto que les acabé de explicar acá en esta tabla son los conectores lógicos para unir proposiciones. Entonces, ahora vamos a explicar más a fondo. Los conectores que les acabé de explicar anteriormente tienen unos sinónimos de los conectivos lógicos o conectores. ¿Por qué? Porque como hablamos anteriormente, esta negación que indica acá, ¿sí que tienen dos símbolos? Se parece como una curva y este se simboliza de dos maneras. Esa negación indica no, que es negación, como lo dijimos anteriormente, pero no solamente se puede conocer como un no, también puede decir no es cierto que, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible, es objetable. ¿Sí? Se puede representar de esta manera, pero obviamente lo más común es no. Ahora, la conjunción, que es este símbolo que ya hablamos anteriormente, que nos indica una I. Pero no solamente indica una I, también significa pero, sin embargo, además, aunque, de la misma manera, también, del mismo modo, incluso, así como, tal como, no obstante, a pesar, más aún. Estos son como los sinónimos, pero la más utilizada es la I. Ahora tenemos disyunción, que es este símbolo que significa o. También se puede escribir excepto que, salvo que, solo que, a menos que o también. Sí hay las otras formas que puede representar, pero el que más se utiliza la o. Ahora tenemos el condicional, que significa sí, entonces. Pero también se puede expresar de la siguiente manera. Sí, dado que, siempre que, cuando, así pues, ya que,
bien se ve que implica, por tanto, por conclusión, por ende, en condición suficiente. Esto también se puede expresar, pero normalmente se expresa sí, entonces. Ahora el bicondicional, que ya sabemos que es el símbolo, y lo normal es sí y solo sí, pero también se puede expresar de la siguiente manera. Es equivalente siempre que y solo cuando es idéntico, es condición necesaria y suficiente, es solo mismo que, por lo cual y según lo cual. Lo que acabamos de observar acá es lo mismo que les mostré anteriormente, esto. Pero acá están los principales y acá donde les mostré están los sinónimos. Bueno, entonces tranquilos que acá le queda este video, lo pueden estudiar muy bien. Ahora, vamos a continuar uno por uno. Empezamos. La conjunción. Acá les voy a explicar detalladamente, de una forma clara y concisa, para que ustedes se memoricen esto. Es muy sencillo. Tenemos la conjunción. Recuérdense y memorícesen muy bien la conjunción. Acá la coloqué entre comillas para que entiendan. La conjunción es este símbolo. Ya lo expliqué anteriormente, pero acá lo estamos recordando. Este es el símbolo. ¿Qué significa una conjunción? Dice, una conjunción lógica, acá está su símbolo, entre dos proposiciones es un conector lógico cuyo valor de verdad resulta en cierto solo si ambas proposiciones son ciertas y en falso de cualquier otra forma. ¿Qué quiere decir lo que nos acaban de indicar acá? Muy sencillo. Aquí en esta tabla se lo voy a demostrar de una manera muy fácil. Tenemos dos proposiciones. Tenemos P y tenemos Q. Y vamos a utilizar este conector de la conjunción que significa I. Entonces acá lo tenemos. P, I, Q. Muy sencillo. Entonces, ¿qué nos dice? Como todos sabemos, cuando hay dos proposiciones, pues 2 a la n es una fórmula que más adelante las voy a explicar en otro video. N significa la cantidad de proposiciones. En este caso apenas tenemos 2. Y como son 2, 2 a la n es lo mismo que 2 a la 2 es igual a 4. Por esa razón tenemos acá 1, 2, 3, 4 filas que nos indican dos valores de verdad, dos valores de falsedad para P, y para Q es una de verdad, una falsedad, una de verdad y una falsedad. ¿Sí ve que es muy sencillo? ¿Por qué? Tenemos P, listo, tenemos con un 4, entonces mitad verdadera y mitad falsa, quiere decir dos verdaderas y dos falsas. Q, ¿qué sería? La mitad de P. Si P tenemos 2 y 2, pues acá va a ser 1 y 1, 1 y 1. ¿Sí ve? Un ejemplo, si tuviéramos 3, ya sería 2 a la n, serían 8. Y ya serían 3 proposiciones, P, Q y R, un ejemplo. Ya ahí cambia las cosas, pero en otro video se lo voy a explicar. Lo más importante es que se memoricen esto y ya. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado anterior? Dice que la conjunción es solamente verdadera. Aquí nos dice, mire, solamente verdadera si ambas proposiciones son ciertas. Claro, ¿por qué? Aquí lo resalté en color amarillo, que solamente es verdadera. Haga cuenta que esta parte de acá al lado derecho, esta columna, es la respuesta de todo este ejercicio. Entonces, porque acá tenemos el conector de la conjunción. Entonces, solamente es verdadera cuando la primera y la segunda proposición es verdadera. Quiere decir, verdad con verdad es verdad, claro. Y las demás quiere decir y en falso de cualquier otra forma. ¿Qué quiere decir? Que solamente cuando son juntas verdad es verdad. De lo contrario, todas van a ser falsas. Claro, acá nos están diciendo verdad con falsedad, falsedad. Falsedad con verdad, falsedad. Y falsedad con falsedad, falsedad. ¿Qué nos quiere decir? Que solamente es verdadero cuando las dos son verdaderas. De lo contrario, todas son falsas. Pero solamente con este conector. Ojo con eso, con la conjunción. No se le olvide este símbolo. Entonces, un ejemplo para representar esto. Tenemos, Juan estudia psicología y este y se refiere a conjunción.
Y Oscar estudia música. Quiere decir que Juan estudia psicología es P, y es el conector que tenemos acá, y Q sería Oscar estudia música. Ahí tenemos ese ejemplo. Ahora continuamos. Tenemos el otro conector, que es la disyunción o disyunción inclusiva. Normalmente la conocemos como disyunción, nada más. Pero en algunos libros, en algunos artículos, en algunas páginas web, lo van a encontrar como disyunción inclusiva. ¿Y cómo se simboliza? Con este símbolo que se parece a una V. Entonces vamos a leer qué nos dice. Dice, una disyunción lógica, acá tenemos el símbolo. En específico, una disyunción inclusiva. Como le dije, hay dos formas de escribirlo. Ahora nos dice, entre dos proposiciones es un conector lógico cuyo valor de verdad resulta en falso solo si ambas proposiciones son falsas y en cierto de cualquier otra forma. Se debe distinguir entre el o inclusivo o el o exclusivo. Este artículo se refiere a o inclusivo. ¿Qué nos dicen acá? Listo, muy sencillo. Nos están diciendo que debemos diferenciar este o inclusivo, que es el que estamos hablando, y el o exclusivo. Ese o exclusivo lo vamos a hablar más adelante. Desde acá memoricen este o inclusivo. Por eso decimos que es disyunción o disyunción inclusiva. Cuando hablan de solamente disyunción, quiere decir disyunción inclusiva. Ahora, ¿qué nos dice? Eso que estamos acá lo representé en esta tabla, que acá brevemente van a entender. Les voy a explicar. Muy sencillo, nos están indicando. Acá tenemos la P y la Q, ya les expliqué cómo se hace el valor de las filas. Y acá tenemos nuestro conector, míralo. Entonces, nos están indicando que solamente es falsa cuando juntas son falsas. De lo contrario, van a ser verdaderas. ¿Cómo así? Si ustedes observan acá en la tabla, les estoy señalando en color amarillo la indicación que nos están señalando. ¿Por qué? Vuelvo y repito, solamente es falsa cuando P y Q juntas son falsas. Si miramos, P es falsa, Q es falsa, por lo tanto, P o Q es falsa. Claro, ¿sí ve? Y lo demás va a ser verdadero. Si da cuenta, verdad con verdad es verdad, verdad con falsedad es verdad, falso con verdad es verdad, bien, y falso con falso es falso. Exactamente. Entonces, aprendas en eso. Solamente es falso cuando juntas son falsas. De lo contrario, son verdaderas. Solamente con el conector o, que significa disyunción. Un ejemplo. Luis estudia matemáticas o escucha música. ¿Sí ve cómo es de sencillo? Por eso estoy señalando acá en color rojo el conector que une a estas dos proposiciones. Luis estudia matemática es P y escucha música es Q. Es Q. Bueno, ahora seguimos con el otro conector. El próximo conector es uno de los más utilizados, el condicional. ¿Qué nos dice? Bueno, primero que todo, el condicional se simboliza con una flecha hacia la derecha. Bueno, siempre. Hacia la izquierda no existe, hacia la derecha. ¿Y qué nos dice? Es una conectiva lógica que conecta dos proposiciones. Representado usualmente, acá tenemos P, entonces Q, recuérdese que esa flechita significa entonces. En lógica proposicional, el condicional material es una función de verdad binaria que se vuelve falso cuando Q es falsa, siendo P verdadera, y se vuelve verdadero en cualquier otro caso. ¿Cómo así? Hay más de uno que se confunde. Tranquilos que ya lo explico acá, es muy sencillo. Tenemos acá la tabla. Ustedes que se aprenden estas tablas, esto queda mejor dicho, pan comido, muy fácil. Por eso tienen que tener mucho cuidado con los conectores. Les voy a explicar. ¿Qué nos dice acá el enunciado? Dice, aquí en color amarillo siempre les voy a señalar la condición que nos dice. De que usted se aprenda esto en amarillo, el resto va a ser fácil. Dice, P
y Q, acá tenemos P, entonces Q. ¿Sí dan de cuenta el conector? Nos están diciendo que solamente va a ser falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. ¿Qué quiere decir? Acá en este ejemplo, el condicional nos dice que solamente va a ser falso cuando P es verdadera y Q es falsa. Va a ser falso. De lo contrario, lo demás va a ser verdadero. ¿Sí? ¿Cómo es de sencillo? De que ustedes aprendan esto es muy sencillo. Un ejemplo. Si el hierro es un metal, entonces Madrid es la capital de España. Ojo con esto. Aquí tenemos una proposición. El hierro es un metal, va a ser P. Madrid es la capital de España, va a ser Q. Y este conector significa entonces. Pero antes de mencionar ese entonces, al inicio de la proposición anterior, vamos a colocar un sí. ¿Por qué? Porque es lo que nos están dando, nos están diciendo. Por ejemplo, les vuelvo y les repito, sí, recuerden muy bien, memoricen. Cuando dicen un sí, es porque va a haber un entonces más adelante. Entonces, si el hierro es un metal, entonces Madrid es capital de España. ¿Sí? Como de sencillo. El conector que le estoy indicando acá la flecha, el entonces, es esto. Sí, entonces. ¿Sí? Como de sencillo. Ahora continuamos con el bicondicional. ¿Qué nos dice el bicondicional? Muy sencillo. Recordamos otra vez el símbolo, que son dos flechas, una indicando a la izquierda y la otra a la derecha. ¿Sí? Es una sola flecha, pero están unidas. Entonces, ¿qué nos dice este bicondicional? Dice, un bicondicional, también llamado equivalencia o doble implicación, ¿sí? Tiene otro nombre, pero normalmente lo llamamos como bicondicional. El bicondicional también funge como conectivo lógico, permitiendo formular expresiones de la forma P y sí y solo sí Q, que es verdad en el caso de que ambas componentes tengan el mismo valor de verdad. Muy sencillo. ¿Cómo así? Este sí es más fácil. ¿Por qué? Si nos damos cuenta acá en la tabla, lo que estoy señalando en amarillo es lo que nos están indicando. ¿Qué quiere decir? Que va a ser verdad cuando juntas están indicando una afirmación. ¿Cómo así? Si se dan de cuenta, P es verdadero, Q es verdadero. Por lo tanto, P, sí, solo sí, Q va a ser verdadero. ¿Se dan de cuenta? Y acá, falso, P, Q, falso. Y acá, P, sí, solo sí, Q, verdadero. Para no complicarnos tanto, para que no se pierdan, acá solamente va a ser verdadero cuando P y Q tengan el mismo valor de verdad. ¿Cómo así? Si juntas son verdaderas, es verdaderas. Si juntas son falsas, es verdadera. ¿Sí ve? Sencillo. Pero cuando tanto P y Q son distintas, va a ser falso. Si se da cuenta, acá es verdad y acá es falsedad, falso. Falsedad y verdad, falso. Si dan de cuenta, acá son distintas. No tienen nada en común, por eso son falsas. En cambio acá nos dice señalando en amarillo, verdad con verdad es verdad, falsedad con falsedad es verdad, porque están diciendo lo mismo tanto una como la otra, por eso va a ser verdad. Tengo un ejemplo. Si y solo si hace frío, entonces iremos a correr. ¿Sí vio? Sí y solo si. Acá está. ¿Por qué colocamos el entonces? Porque va a haber luego va a haber otra proposición que está afirmando la anterior. Por eso se dice entonces. Se dice sí y solo si hace frío, entonces iremos a comer. ¿Sí que es sencillo? Ahora continuamos con el otro. Este otro conector normalmente casi nunca se utiliza, pero sin embargo lo voy a explicar para despejar las dudas. Este conector se llama disyunción exclusiva. Este es el otro que le estaba mencionando. Anteriormente era disyunción inclusiva y este es exclusiva. Ojo con eso, es muy distintas, no se vayan a confundir.
Mire el símbolo, se simboliza de esta manera. Se parece un sí y solo sí, sí, es parecido, pero como con un slash atravesado. O se simboliza como hubiera un O, pero con como una rayita abajo. Si ven los símbolos, no se vayan a confundir. Entonces, podemos definir la disyunción exclusiva, ya acá tenemos nuestro símbolo, a través de la función de verdad, de sus conectivas lógicas. Una disyunción exclusiva solamente es verdadera cuando ambas frases tienen valores diferentes y es falsa si las dos frases son ambas verdaderas o ambas falsas. Claro, lo que nos están indicando acá es muy cierto, muy fácil, muy sencillo, ya se los explico. Esto que acá nos están indicando es totalmente lo contrario del bicondicional, del que acabamos de explicar. ¿Por qué? Acá nos dice, en amarillo, lo que nos están indicando. Dice, solamente es falso cuando juntas tienen el mismo valor de verdad. ¿Cómo así? Tenemos P, Q y tenemos acá P, disyunción exclusiva de Q. ¿Cómo así? Cuando juntas son el mismo valor de verdad. ¿Qué quiere decir? Cuando juntas son verdaderas o cuando juntas son falsas, el valor va a ser falso. ¿Sí vio? Y acá, los que nos dijeron acá anteriormente, dice, cuando juntas son distintas, tenemos verdad y falsedad o falsedad y verdad, va a ser verdad. Es totalmente lo contrario del bicondicional. ¿Sí vio? El bicondicional nos indicaba que cuando juntas eran verdad o juntas eran falsedad, el valor iba a ser verdad. Pero en este caso va a ser falsedad. Todo lo contrario. Entonces, ojo con eso, no se confundan. Aquí está muy explicado. Pueden pausar el video, verlo las veces que ustedes quieran y acá pueden estudiar. ¿Listo? Entonces, vuelvo y le repito. Solamente va a ser falso cuando juntas tienen el mismo valor de verdad. Entonces, si juntas son verdaderas, es falso. Si juntas son falsas, es falso. O si juntas tienen distinto valor, por ejemplo, si una es verdad y la otra es falsa, va a ser verdad. Si una es falsa y la otra es verdad, va a ser verdad. ¿Listo? Es muy sencillo. Un ejemplo. Luis estudia o escucha música, pero no ambas. Quiere decir que él tiene que decir, estudia o escucha música, pero no ambas a la vez. Esta es la diferencia de disyunción exclusiva con disyunción inclusiva, porque disyunción inclusiva nos decía, Luis estudia o escucha música y ya, pero acá nos están indicando que no ambas a la vez. Por eso se llama exclusiva, no inclusiva. Tienen que diferenciar muy bien esto. ¿Listo? Vamos adelante. La negación es muy fácil, muy sencilla. Dice, la negación, también llamada complemento lógico, es una operación sobre proposiciones, valores de verdad o en general, valores semánticos. O intuitivamente, la negación de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa y viceversa. En lógica clásica, la negación normalmente se identifica con la función de verdad que cambia su valor de verdad a falso o viceversa. Muy sencillo. ¿Qué nos están indicando acá? Tenemos la proposición P. Acá nomás tenemos una. Dice, si P es verdadera, pues la negación de P es totalmente lo contrario, pues va a ser falso. Por acá lo estamos negando. ¿Se vio el conector? Hay otra clase de conector que ya lo miró al principio del video. Entonces, si es verdad, pues va a ser falsedad. Y si es falsedad, va a ser verdad. ¿Sí ve? Es totalmente lo contrario. Ejemplo, estamos acá en esta afirmativa. El gato está en la ventana. La negación va a ser, el gato no está en la ventana. ¿Sí ve que es sencillo? P es el gato está en la ventana y negación de P, el gato no está en la ventana. Recuerden, este conector se simboliza con un no. Bueno, ahora sí empezamos con lo que les estaba explicando. A continuación vamos a ver un tema muy importante que deben de tener en cuenta. Empezamos. Tautología. Bueno,
Una proposición compuesta es una tautología si es verdadera para todas las asignaciones de valores de verdad, para sus proposiciones componentes. Dicho de otra forma, su valor, que se simboliza con V, que es verdadero, no depende de los valores de verdad de las proposiciones que la forman, sino de la forma en que están establecidas las relaciones sintácticas de unas con otras. ¿Cómo así? Tenemos acá un ejemplo. Tenemos acá un ejemplo. P o, recuerden que ya estuvimos explicando anteriormente, P o negación de P o Q. Esto lo voy a explicar en otro video, cómo vamos a estructurar o a realizar paso a paso una tabla de la verdad. En eso lo voy a explicar en otro video. Acá lo que vamos a dar de cuenta cuándo es tautología y cuándo no. Tenemos estas proposiciones, entonces las vamos a dividir. Acá tenemos, ¿cuántas proposiciones miramos acá? Que hay dos, P y Q, listo, tenemos P y Q. Vamos a desarrollar el paréntesis, listo. Ahora, ¿qué nos dice? La negación, mira, aquí también puede simbolizar así, la negación de este paréntesis y acá tenemos el resultado final. Entonces, al desarrollar todo esto, aquí no lo voy a explicar, en otro video les voy a explicar. Al desarrollar esta tabla de la verdad, nos están indicando aquí el resultado final, que todo el resultado para todas las proposiciones con estos conectores va a ser verdadera. Entonces, ¿qué nos dice? Que va a ser tautología siempre y cuando el resultado final, de acá que le estoy indicando en color amarillo, que es la última columna, todas tengan el valor de verdad. De lo contrario, no es tautología. Tiene que ser todas verdad para que sea una tautología. Bueno, continuamos. La contradicción. ¿Qué nos dice la contradicción? Esto es totalmente todo lo contrario de la tautología. Dice, se entiende por proposición contradictoria o contradicción aquella proposición que en todos los casos posibles de su tabla de verdad, su valor siempre es falso. Dicho de otra forma, su valor F o falso no depende de los valores de verdad de las proposiciones que la conforman, sino de la forma en que están establecidas las relaciones sintácticas de unas con otras. ¿Cómo así? Vuelvo y les señalo. Aquí tenemos esta expresión simbólica que nos dice P y Q y negación de P. Ya como les dije en otro video, les voy a explicar cómo se hace esta tabla, ¿verdad? Lo que nos importa acá es cuándo es contradicción. Entonces, al realizar esta tabla, la verdad, el resultado final, si observamos en la última columna, todas son falsas. Lo que estoy señalando acá en color amarillo. Entonces, esto nos quiere decir, cuando el resultado final de esta tabla, la verdad, la última columna, que es el resultado final, todas son falsas, esto se llama una contradicción. De lo contrario, no se llama así. Bueno, solamente es contradicción cuando todo el resultado es falso. Bueno, continuamos. Contingencia. Y es el último tema y terminamos. Ese tema dice, son aquellas fórmulas cuyo valor de verdadero, falsedad, depende de la valoración de los símbolos proposicionales que contiene. Las proposiciones dan un resultado negativo o positivo. Se entiende por verdad contingente o verdad de hecho. Aquella proposición que puede ser verdadera o falsa. Es decir, lo que explicamos anteriormente, una combinación entre tautología y contradicción, según los valores de las proposiciones que la integran. ¿Cómo así? Ahora sí, ahora le explico, ahora sí. Acá tenemos la tabla de la verdad. Nos dan esta expresión, negación de P o Q. ¿Listo? Acá la estamos realizando. Y observamos que en la última columna ya no es como anteriormente como explicamos. Cuando todas son verdad, es tautología. Bien. Cuando todas son falsedad, es contradicción. Bien. Pero en este caso, si estamos observando,
tenemos verdad, falsedad, verdad y verdad. ¿Qué nos quiere decir? Que esto es una contingencia. ¿Y qué nos dice la contingencia? Que el resultado final, que es esta columna que tenemos acá de última, en la parte final, su resultado final puede ser verdad o falsedad, pero las dos al tiempo, ¿sí me entienden? Si es toda verdad, pues ya sabemos que es tautología. Si a todas falsedad, ya sabemos que es contradicción. Pero cuando son entrelazadas entre las dos, tanto verdad y falsedad, es contingencia. Bueno, un ejemplo, si acá fuera falso, falso, falso y verdad, va a ser contingencia. O tenemos acá verdad, verdad, verdad y falso, es contingencia. ¿Por qué? Porque hay valores de verdad y valores de falsedad. Desde que tengan los dos valores, así sea uno y el resto de otro, va a ser contingencia. Bueno, entonces espero que este video que le acabé de realizar sea de gran agrado para todos ustedes. Me ayuden a compartirlo, se suscriben a mi canal, lo compartan y les den like. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tenga una excelente tarde.